aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Hasta aquí la palabra de Jesús. Oremos. Dios mío, Señor nuestro, Padre nuestro. Señor, entregamos esta reunión bajo tu dirección y dirección de tu Espíritu Santo, obrando en nuestras vidas, Señor, en el uso de tu palabra. Oh Dios, redarguyéndonos, enseñándonos. Dios mío, que sea tu palabra en el día de hoy para edificación, para salvación, trayendo arrepentimiento. Es una palabra dura, Señor. No, Señor. Oh Dios, la sabiduría, entendimiento a tus hijos, Señor, a tu pueblo. Permítenos, Señor, oh Dios mío, poder comprender, Señor, la magnitud de tu amor, la grandeza de tu nombre. Tu Espíritu Santo, Señor, despierte nuestros sentidos espirituales en esta mañana. Tu presencia llena este lugar, Señor, no solamente este local, sino en nuestro corazón, en nuestras vidas, Señor, trayendo paz, gozo, regocijo, esperanza, Señor. Dios mío, personalmente te pido, Dios, tú conoces mi corazón, Señor. Oh Dios, Padre amado, ninguna emoción, ningún sentimiento adverso, Señor, oh Dios, sea manifestado, Señor, tu palabra. Ninguna palabra del hombre sea la que quede en el corazón de nosotros, sino tu palabra. Oh Dios, en esta mañana en especial te pido, Señor, dirección sobre mi vida. Te pido dirección sobre mi ser y Dios. Oh Dios, necesito de ti en esta mañana, Señor. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Bien, mis hermanos, estamos en el capítulo 5. Capítulo 5, versículos 7 al 12. La vida cristiana está marcada en la Biblia como una carrera. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. La vida cristiana es una figura de una carrera, de una maratón en esta vida. Para participar en una carrera, en una maratón, y poder llegar a la meta, se necesita paciencia, constancia, esfuerzo, ímpetu, decisión, convicción. Llegado el cansancio, las fuerzas puedan salir debido a esa decisión, a esa esperanza, a esa convicción de victoria. La vida cristiana es igual. La vida cristiana está reflejada en el momento que nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador y empezamos una nueva carrera. Ya no la carrera del mundo ni de la vida, sino la carrera en Cristo, hacia la meta. Una carrera que sin convicción, sin decisión, sin esfuerzo, sin perseverancia de parte nuestra caeríamos. Igual que la maratón, muchos participan
100, 200, 300 personas, 400, dada la magnitud de la maratón. Pero es comprobado que solamente llegan pocos. Desisten en el camino muchos. La vida cristiana es de igual manera, es así. Muchos comienzan con mucho ímpetu, con mucho amor, con mucha dedicación. Quieren participar en todo quieren estar. Pero conforme pasa el momento, el tiempo, comienzan a decaer, comienzan a caer y comienzan a salir de la carrera. En la Biblia, eso se llama apostasía. La apostasía es cuando el creyente se aleja de Dios, se aparta de Dios. Y hay dos clases de apostasía. La apostasía moral es cuando uno, conociendo la palabra de Dios, se aparta y comienza a vivir su vida de pecado, llena de pecado, se revuelca en el pecado, en el lodo constantemente, totalmente. Para él no existe nada, a pesar que conoce la palabra de Dios. Se llama apostasía moral. Y la apostasía es doctrinal, es cuando siguiendo una vida correcta no viven de acuerdo al Evangelio. Un evangelio diferente. Esta apostasía doctrinal es lo que sucedió con Galacia. Ellos habían recibido el evangelio del apóstol Pablo, pero vinieron otras personas y comenzaron a enseñar otra clase de doctrina y ellos se alejaron rápidamente. Ellos entraron en una apostasía doctrinal. Y es así que el apóstol Pablo se llena su corazón de indignación. Él se quiebra ante tal relación de los de Galacia con los judaizantes, con estos hombres que habían llegado. Era imposible pensar que en tan poco tiempo de su ausencia ellos hayan olvidado el evangelio recibido. Muchos de nosotros sucede esto en estos tiempos. Recibimos el evangelio de Jesucristo y nos apartamos al escuchar cosas que impactan nuestros sentidos, llaman la atención de nuestras emociones y nos olvidamos el centro del Evangelio. ¿Cuál es el centro del Evangelio? La cruz de Cristo. Justificados pues por la fe. Y si nosotros vemos en este pasaje que vamos a desarrollar en esta mañana, del capítulo 5, del versículo 1 al 6, el apóstol Pablo está enseñando sobre la libertad cristiana. Pero aquí nuevamente, él va a hacer un alto. Él va a comenzar ya no a confrontar de acuerdo a la palabra, sino él va a mostrar nuevamente sus sentimientos. Sus sentimientos comienzan a aflorar. Y vamos a ver los sentimientos de un hombre, los sentimientos de un pastor herido, de un pastor que a pesar de haber llevado, de haber enseñado a sus ovejas, ellas dieron la espalda. Y si ustedes tienen su Biblia, si ustedes, del versículo 6, cuando dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Si ustedes van al versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Hay una unidad de pensamiento. Pero acá el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, hace un alto, una pausa. Él va a hablar como hombre. Va a hablar como alguien quien Dios le dio la autoridad para dirigir una obra. Y él comienza diciendo, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? El apóstol Pablo, a los de Galacia, en el capítulo 3, él les había enseñado, les había mostrado que realmente ellos tenían la salvación.
En el capítulo 3, cuando hemos estudiado que el apóstol Pablo le dice, usted tiene la evidencia del Espíritu Santo en su vida, que es la evidencia de la salvación del hombre. Luego le dice, a pesar de las cosas vividas, a pesar de las persecuciones, ustedes se han mantenido en la fe. Otra evidencia del cristiano, que a pesar de la tribulación, a pesar de la prueba, a pesar del momento difícil, a pesar del dolor, se mantiene firme. Recordemos que el apóstol Pablo en Listra fue apedreado, cubierto de piedra, dado muerte prácticamente. Pero él le sacan las piedras y él sigue su viaje, pero regresa nuevamente por ver a ellos, a sus discípulos en Listra, cómo habían quedado. Ellos también habían sido perseguidos y se habían mantenido firmes en la palabra, en el Evangelio. Y él les dice, ustedes tienen evidencia de la salvación. ¿Qué es lo que pasó? Dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Y aquí quiero hacer mención de algo. En la iglesia, en el cristianismo, nadie está libre de caer. Nadie. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 12 dice así, que el que piense estar firme, mire que no caiga. Nadie puede decir yo no soy. El Señor Jesucristo dijo, aquel que no tiene pecado lance la primera piedra. Y el apóstol Pablo va a considerar esto, tomando en referencia las enseñanzas de las Escrituras. David, un hombre según el corazón de Dios, pecó, adulteró, fue homicidio, tiempo largo, hasta que fue confrontado por el profeta. Y esto nos lleva a ver cómo es que llega un creyente, cómo es que llega a una iglesia a apostatar de la fe, cómo es que un cristiano se aparta de la fe, cómo es que una iglesia se aparta de la fe. La palabra de Dios dice que muchas veces son las mismas personas las que nos apartan de la fe. Y esto lo vemos. En el Antiguo Testamento conocemos del profeta Balaam, profeta mercenario. Un profeta mercenario. Israel. Recuerdan que Barak pide a Balaam para que dé una maldición sobre Israel, pero Israel no podía ser maldecido porque Israel estaba cumpliendo con el Señor, estaba en comunión con Dios y no podía maldecir a Israel. Mas a Balaam se le ocurre una magnífica idea. Pon tus mujeres, las más hermosas, al costado del río donde pastan los camellos, para que ellos caigan en pecado. Cayeron en pecado. La seducción. El hombre con sus pensamientos, con sus ideas, aparta, separa de Dios. No solamente eso, vemos en el caso de Job. Nos preguntemos, ¿por qué? ¿Por qué el diablo, por qué Satanás no le quitó a su mujer a Job? Si lo quería hacer sufrir, realmente, le quitó sus hijos, le quitó sus propiedades, le trajo una enfermedad. ¿Por qué no le quitó su mujer? Yo creo que si lo quería hacer sufrir, lo primero que a una persona, ¿cuál es el ser amado del hombre, su esposa? ¿Cuál es el ser amado de la esposa, su esposo? ¿Por qué no le quitó su mujer? Porque escuchamos que ella fue que le dijo, no maldice a Dios y muérete. Satanás sabía que ese era su enlace. No podía. Vemos otra parte. En Eva. ¿Quién usó a Eva? La serpiente. Hay algo exterior que siempre va a ir atrayéndonos hacia algo opuesto a la palabra de Dios.
Lo que estoy poniendo como ejemplo es que siempre lo exterior, lo que está fuera del contexto de Dios, todo lo que está separado de Dios, nos va a llevar al pecado, nos va a hacer apartar de Dios, nos va a llevar a una apostasía, tanto moral o como doctrinal. Vemos el caso de nuestro Señor Jesucristo. Ahí vemos a uno que es cristiano, hijo de Dios, Pedro. ¿Cuál era el propósito de Pedro? Algo bueno. Señor, ¿cómo vas a ir a la cruz? ¿Cómo te puede pasar esto? Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Qué es lo que está ejerciendo el Señor Jesucristo en ese momento? Discernimiento. El discernimiento que muchos cristianos, que la iglesia no está ejecutando el don que Dios ha dado a cada uno de ellos. Discernimiento para poder determinar qué es lo que me aleja de Dios, qué es lo que me separa de Dios, aparentemente con una buena intención, como el caso la de Pedro, que no vaya a morir a la cruz, pero era maligno, porque si nuestro Señor no moría en la cruz, no había salvación para el hombre. Hermanos, y esto podemos hacer una aplicación en nuestra vida diaria. ¿Quiénes son nuestras amistades? ¿Con quiénes nos relacionamos? Proverbios 13:20 dice algo que el hermano quiere. Amén. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. ¿Quién es el necio? Aquel que no conoce, que no reconoce a Cristo, el que no tiene a Cristo en su corazón, el que no busca a Dios, que sus principios de persona, de corazón, de actitud, de supervivencia, está fuera de Dios. Las amistades que no están en el contexto del Señor, tarde que temprano van a influenciar en nuestra vida. Van a hacer un cambio, porque nuestros ojos van a estar puestos más en la persona que en Dios. Muchos de los varones, o quizás mujeres, alguna vez vieron pasar una muchacha o un muchacho siendo cristianos ellos. Bueno, está sola, está yendo sola, voy a llevarla, voy a darle una ayuda. Voy a llevarlo, voy a darle una ayuda. Peligroso. Peligroso. ¿Cuántos de cristianos y cristianas, sabiendo que su vida conyugal puede estar en peligro, comienzan a frecuentar amistades que no son cristianas y que por ende van a llevarlos a desviarse del propósito de Dios en el matrimonio? Hermanos, pensemos quiénes son nuestros amigos, quiénes son nuestras amigas. Muchas veces tenemos cariño al amigo, a la amiga, pero si Dios nos diese los ojos espirituales, Dios nos diese los ojos con que Dios vea a ese hombre, esa mujer, veríamos quién es. Gloria a Dios. Realmente ahí aborreceríamos, porque Dios aborrece a quien no lo ama. Pero nosotros muchas veces amamos más al amigo, a la amiga, que al hermano, que a la hermana, que buscar a Dios. Nuestras conversaciones se centran en los amigos. Algo muy peligroso. Somos cristianos. Tenemos amigos. Sabemos que son casados. Y comenzamos a escuchar sus historias de filtreo. Y participamos en ellos con risas. Jugamos con ellos de lo que están haciendo. Estás abriendo un camino en tu corazón a ser perturbado, a alejarte de Dios. Tienes amigas que comienza a hablar, que es casado, o es casada, o es divorciada, o no es divorciada, o separada. Comienza a hablar que tiene una relación con tal. Y comienzas a decir, qué bien, y qué tal te fue, y cómo fue, qué tal es, buena persona. Cuidado. Estamos abriendo el camino de nuestro corazón a ser influenciados, a ser infectados. Un poco de levadura leuda toda la masa, lo dice más adelante el apóstol Pablo. Otra cosa que cambia son los medios de comunicación. Lo hemos venido hablando.
internet, televisión. Hermanos, un ejemplo muy claro, muy claro. Hoy en día, aquí no lo es. Hoy en día, mujeres y hombres van a la iglesia, que años atrás, vestidos en la forma que van a la iglesia, que años atrás no lo harían. Hoy el hombre y la mujer van a la iglesia como... Es decir, la mujer muestra todo y el hombre quiere mostrar todo. Pero ¿saben qué los pasamos por alto? Porque nos lavaron el cerebro. Hemos visto en la televisión que se frecuenta, que es posible. Hemos visto en los medios de internet que eso es posible y nos acostumbramos. Entonces cuando vemos una cosa similar así, no nos llama la atención. Pero ahí está el problema. Que a lo malo lo estamos llamando bueno. A lo injusto lo estamos justificando. Ese es el peor proceso de la iglesia, del cristiano, de llamar a lo malo bueno. El Señor dice que no tendrás por inocente al culpable. Él es claro. ¿Quién es tu amigo? ¿Quién es tu amigo? ¿Amas más tu amiga que a Dios? ¿Amas más a tu amigo, a las conversaciones de tu amigo, que lo que buscas a Dios? ¿Amas más el estar el mayor tiempo con tus amigos que con el Señor? Eso nos lleva a la apostasía, una apostasía moral. Conocemos la palabra, pero nos apartamos. Versículo 8. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Esa persuasión no venía de Dios. De la iglesia de los Gálatas, cuando llegaron, esta persuasión que procede de aquel, no procede de aquel que os llama. ¿De quién provenía? De los judaizantes. ¿Y quiénes eran los judaizantes que traían un evangelio diferente? Hermanos, hoy día nos metemos a internet y escuchamos a cualquier cantidad de predicadores sin discernir realmente el mensaje del evangelio, el mensaje de la palabra de Dios. Nos impacta su forma de exponer el evangelio, nos impacta la forma de vestir del predicador, nos impacta la gracia del predicador, pero no nos impacta la verdad del evangelio. Y lo cambiamos y lo trastocamos. La palabra de Dios exige reverencia al escucharla. Ese es un principio bíblico. Si no tenemos reverencia para escuchar la palabra de Dios, algo está pasando. Es la palabra de Dios, es Dios mismo. El hombre no está hablando. Se está transmitiendo la enseñanza que Dios dejó. Ellos habían llegado. Cuando llegaron los judaizantes a los de Galacia, no dijeron nosotros estamos predicando un falso evangelio. Ellos dijeron no, nosotros predicamos el evangelio. Cristo es realmente la esencia, pero más las obras. Ellos no dijeron soy emisario de Satanás, vengan, voy a confundirlos, voy a llamarlos otro evangelio. Ellos se presentaron como que presentaban un evangelio diferente. El motivo de esto es para que cuando escuches algo en internet puedas discernir qué es lo que estás escuchando. No, que no te impacte la forma, que te impacte el fondo. ¿Cuál es el fondo? La palabra de Dios, la verdadera. Si hay un texto que no te es claro, apúntalo. Busca las Escrituras. Dios nos ha dado su Espíritu Santo, que es aquel que nos da discernimiento cuando escuchamos algo. Inmediatamente algo que nos dice no está en lo correcto, a pesar que no, el mensaje no lo conocemos, el pasaje, decimos no está bien. Esa es la obra del Espíritu Santo. Versículo 9. Un poco de levadura leuda la masa. El apóstol Pablo les había advertido en el capítulo 1, el versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.
Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, sí, algunos os predican diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El apóstol Pablo lo enseñó, lo anticipó, les dijo: tengan cuidado con lo que van a recibir. Es posible que los que estuvieron ahí se sintieron seguros de sí mismos. ¿Cuántos de nosotros nos creemos seguros en la palabra? No, yo conozco la palabra, no hay problema, puedo hablar con cualquiera. Cuidado, Dios no bendice eso. Una de las cosas de la iglesia de Galacia, que cuando el apóstol Pablo fundó otras iglesias, él siempre llevaba un colaborador y lo dejaba como pastor. En la iglesia de Galacia no fue así. Todos habían crecido tan rápidamente que de ellos mismos el apóstol Pablo levantó pastores y ancianos y se retiró. Y estos pastores y ancianos, cuando vinieron los judaizantes, quizás le dijeron: vamos a sentarnos a dialogar, a ver cuál es tu evangelio. Y fueron confundidos, fueron engañados. Y un poco de levadura leuda toda la masa, porque ellos reconocían a Jesucristo como Señor, que era el eje, que era el centro para hacer la salvación. Pero decían: pero más las obras, más la ley de Moisés, porque si no ejecutamos la ley de Moisés, es un evangelio muy fácil. Un poco de levadura leuda toda la masa. Tu comunión con Cristo puede ser buena, íntegra, pero si tú en tu día a día comienzas a sentir un enfriamiento, una separación de Dios, es porque algo entró a tu corazón. Si tú no tienes realmente en tu corazón la búsqueda de Dios, de leer la palabra de Dios, de orar a Dios, de estudiar la palabra, algo está pasando en tu vida. El cristiano busca a Dios por naturaleza, se alimenta de Dios, quiere saber más de Él, porque necesita de Él. Necesitamos de Dios, necesitamos de Cristo. Y si no nos alimentamos de la palabra viva, ¿cómo vamos a enfrentar nuestras pruebas espirituales? Cuando vienen las tribulaciones, cuando vienen las flaquezas, cuando vienen las tristezas, cuando vienen los engaños, ¿cómo vamos a enfrentar eso si no tenemos la palabra de Dios? Muchos, cuando vienen esas cosas, se apartan. No, esto no es para mí. Versículo 10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Hermanos, acá quiero que observen algo. El apóstol Pablo ha estado hablando a los Gálatas, les está dando, pero aquí él le va a hablar a los judaizantes. Dice: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Hasta ahí le está hablando a los de Galacia. Ahora les habla a los judaizantes. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. En ese versículo el apóstol Pablo está partiendo. Dice: yo confío. Él, a pesar de haber sido duro en el mensaje, a pesar de haber mandado todas las cosas que ha estado hablando, él dice: tengo confianza. Tengo confianza en ustedes. Confío respecto de vosotros en el Señor. ¿La confianza está en que Pablo podía convencerlos? No. La confianza estaba en que ellos podían venir por su propia naturaleza, por su propia voluntad. No. Pablo confiaba en el Señor. ¿Por qué? Porque cuando Dios llama, cuando Dios salva, Él dice: el que llama, si Dios llama, Dios glorifica. La salvación es esa. La salvación no se pierde, pero hay algo que estamos equivocando. Hay un eslogan, hay algo que se dice, un cliché: salvo, siempre salvo. No. Parece contraproducente, pero no lo es, hermano. Voy a explicar. Salvo, siempre salvo significa que yo levanto la mano, creo en Cristo, soy salvo, yo ahora vivo mi vida como quiero. El que es en Cristo Jesús puede caer. David cayó, pero volvió. Cuando Dios salva, el hombre puede apartarse por un momento, pero Dios lo llama, Dios lo atrae. Hermanos, hay algo que debemos pensar en estos momentos y que debemos reflexionar.
La palabra de Dios dice que el cristiano, que la iglesia está muerta al pecado. Pero la pregunta en este tiempo es, ¿la iglesia está muerta al pecado o está muerta en pecado? Hay una gran diferencia. Muerta al pecado, muerta en el pecado, se regocija, vive. Y el apóstol Pablo dice, yo estoy seguro que el Señor los traerá. El Señor los va a traer, el Señor los va